Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días. ¿Ya tienen ahí a la vista la presentación? Sí, ya se ve. Sí, Ok, entonces continuamos pues. Ayer estábamos hablando de las presentaciones de depósito, después de que mencionamos que hay muchas causas por las cuales nos podemos explicar una mala respuesta al tratamiento farmacológico, y entre estas se encuentra el escaso apego al tratamiento. Entonces, esa fue la razón por la que luego se empezaron a desarrollar este tipo de preparaciones de los antipsicóticos, las presentaciones de depósito, de forma que se pudiera aplicar una sola dosis del antipsicótico y luego ya no volver a aplicar otra dosis hasta 15 días después o 3 semanas o un mes después, tratando de, como les digo, propiciar que la persona se apegara más al tratamiento. Entonces, creo que ahorita todavía hay el haloperidol y el suclopentixol en estas presentaciones DIPOT, que luego, por supuesto, son dosis mucho mayores que las que se emplean usualmente, como por ejemplo con el haloperidol, que luego vienen tabletitas de 5 y de 10 miligramos, las que se usan así diariamente en un sujeto con un trastorno psicótico. Pero por ejemplo el haloperidol en presentación de depósito viene en dosis de 50 y de 100 miligramos. Nada más que lo que hay que recordar es que ese luego se va liberando poco a poco desde el sitio de depósito, y entonces, bueno, permite que se lo apliques por ahí el día de hoy, y la siguiente ocasión en que se vuelve a aplicar el medicamento, pues a lo mejor es hasta el 15 de noviembre, ¿verdad? Y así pues te aseguras de que la persona trae el medicamento, pues, o de que el medicamento realmente se aplicó. Claro, este tipo de antipsicóticos, piensas en utilizarlos cuando ya el paciente está más o menos estable, ¿verdad? O sea, que ya no está en el episodio agudo de un brote psicótico con agitación y con agresividad o con mucha angustia o un descontrol conductual importante, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería una de las opciones que puede uno pensar todavía. Y luego, bueno, para acabar con esto de los antipsicóticos típicos o los más antiguos, pues bueno, ustedes no se van a encontrar ya ahorita en este momento pues con ninguno de estos de baja potencia de los típicos, ¿sí? Nada más nos sirven para recordar que existieron en algún momento, y entonces, en caso de que por ahí en algún examen se los mencionaran, ¿verdad? Pero bueno, de cualquier forma les decía que se sigue empleando todavía y está disponible sobre todo el alopridol, que es de los que luego se conocen como antipsicóticos incisivos. Nada más que regularmente, como ya les he venido mencionando, pues se presentan los síntomas extrapiramidales más frecuentemente.
Ahora, les dejo aquí un tip para estas situaciones cuando, por ejemplo, llega un paciente que generalmente van a llegar a urgencias después de que le pusieron aloperidol, porque presentó una distonía de torsión. Ahora, no nada más el haloperidol causa distonías de torsión, ¿eh? Digo, luego hay otros medicamentos que se emplean en otras áreas de la medicina y que tienen también esta posibilidad de ocasionar efectos extrapiramidales. Y entonces, digo, bueno, pues acá lo decimos respecto al haloperidol, pero les comentaba que estas distonías que luego la persona puede presentar puede ser una tortícolis o puede ser una protrusión de la lengua o pueden ser crisis oculógenas que luego resultan muy desagradables y además el familiar y el propio paciente pues se asustan y además el paciente se siente muy mal y generalmente pues lo van a llevar luego al servicio de urgencias. Entonces les digo, así como recomendación para estas situaciones en particular, pues si ves una persona que llega con una distonía de torsión causada por un antipsicótico típico, entonces tienes estas opciones que les puse ahí abajo. Particularmente aquí en nuestro medio, el viperideno y el triexifenidilo, que incluso están en presentación para uso parenteral. Y entonces, bueno, pues llega el paciente con su tortícolis muy desasosegado porque no sabe qué hacer y no se puede enderezar. O llega con una protrusión de la lengua que le está doliendo mucho y que no puede, eh, no puede otra vez introducir la lengua a la boca. Entonces, bueno, a lo mejor una ampolletita de viperideno intramuscular, pues le va a quitar la molestia así como de manera mágica, ¿no? Entonces, bueno, ténganlos ahí en consideración porque pues todavía se utiliza haloperidol de cuando en cuando y todavía nos podemos enfrentar a ese tipo de fenómenos como efectos secundarios. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, incluso hubo un tiempo en que junto con el haloperidol ya el médico directamente le decía al paciente, bueno, te vas a tomar tu haloperidol, pero también te vas a tomar el viperideno a tales y tales horas, ¿verdad? Aunque la cuestión, vaya, teórica, como que no acepta mucho ese tipo de prácticas, o sea, más bien lo que habría que hacer es prescribir el antipsicótico y luego, en caso de que el paciente tuviera síntomas extrapiramidales, entonces una de las cosas que se puede hacer es irle bajando la dosificación, particularmente con el Parkinson y con la distonía de torsión. Nada más que luego, si no respondían, pues entonces a lo mejor sí agregar, por ejemplo, viperideno. Nada más que, lo que sí hay que tener en cuenta es que estos que están disponibles aquí, el viperideno y el triexifenidil, luego tienen también un cierto efecto euforizante. Los pacientes luego se pueden poner contentos. Entonces, luego también tiene un cierto potencial o hay una cierta posibilidad de que la persona empiece a abusar del viperideno o del triexifenidil. Me tocó ver gentes que les habían prescrito su antipsicótico típico, sobre todo el operidol, y también le daban su viperideno, y que llegaban siendo exclusivamente viperideno, o sea, se dejaban de tomar el aloperidol y seguían igual de psicóticos, pero llegaban por su viperideno porque, porque como les digo, luego como que se ponían contentitos, ¿no? Entonces, sí hay que tener precaución al prescribirlos
y hay que estar muy al pendiente de que la persona no vaya a hacer mal uso de estos anticolinérgicos, ¿no? Pero bueno, les decía, ya casi no se usan los típicos, lo mencionamos porque pues, todavía se utiliza el haloperidol particularmente, y vamos a empezar a revisar los antipsicóticos atípicos, que les decía, no son tan novedosos como dice acá en la presentación, porque el prototipo de los antipsicóticos de segunda generación es la clozapina. Y la clozapina pues está disponible desde mediados del siglo pasado, de tal manera que bueno, así como muy novedosos no son. Sin embargo, hay que considerar que igual que los típicos tienen buen efecto antipsicótico, pero tienen la ventaja de que causan menos efectos extrapiramidales, como lo estamos mencionando aquí, ¿sí? De hecho, con glosapina particularmente, nunca se ha reportado un caso de disquinesia tardía. Entonces, por ese lado, pues eso es una ventaja, pues, ¿sí? Y el mecanismo de acción general de los atípicos sería esta, que les estoy poniendo acá. Tienen un bloqueo menor de receptores de 2 y son potentes antagonistas 5-HT2A. Es decir, esto por un lado nos explica el efecto antipsicótico y por otra parte nos explica el hecho de que tengan una cierta capacidad como estabilizadores del ánimo, incluso a un cierto efecto antidepresivo. Entonces, bueno, el funcionamiento de estos es un poquito diferente del de los antipsicóticos típicos, ¿sí? Y acá los mencionamos así de pasadita, ahí subrayados, digo, junto con la clozapina, que también está subrayada, clozapina, risperidona, amisulprida y olanzapina parecen ser los antipsicóticos que mejor funcionan. Digo que mejor funcionan en términos por lo menos estadísticos, ¿verdad? Parece ser que son los que tienen así como un mejor efecto en general, sobre todo antipsicótico. Pero todos los demás que vamos a mencionar, pues son igual de buenos, pues también. Esto es, luego también va a depender mucho de cada paciente en particular, qué tan bien o qué tan mal puede responder a uno u otro antipsicótico, ¿no? Entonces, particularmente esos tres que están ahí, pues son de los que se usan muy frecuentemente, incluyendo también a la quetiapina. Nada más que acuérdense ahí con quetiapina que luego, si usas un dosis un poquito más bajas, si andas por ahí alrededor de los 300 miligramos, el efecto tiende a ser más bien como por el lado de la estabilización del ánimo. Y las dosis más altas, pues generalmente tienden a funcionar en el sentido de atacar los síntomas psicóticos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues luego tienes que tener ahí a la mano el asunto de la dosificación, por ejemplo, particularmente con quetiapina, porque el rango de dosificación como que es muy amplio, ¿sí? Las otras dos, iloperidona, paliperidona, pues creo que iloperidona ya no hay aquí. Paliperidona, en general como que no se utilizó mucho, por lo menos aquí en nuestro medio, particularmente porque era un antipsicótico muy caro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también cuenta. Y estos otros también son atípicos.
cualquiera se puede utilizar para el tratamiento de la esquizofrenia, nada más que de estos, capsaicina y lurasidona no están disponibles aquí en México ahorita. Entonces se puede utilizar cualquiera de los otros tres. Ahora, les comentaba ayer que hay quienes dicen que aripiprazol y brexpiprazol se pueden considerar ya como antipsicóticos de tercera generación. ¿Sí? El hecho es que no hay como todavía una eficiencia, una evidencia muy importante como para decir que sean mejores que los anteriores. Sin embargo, lo que sí podemos decir ahorita es que ciprasidona, aripiprazol y brexpiprazol tienden a provocar menos aumento de peso en los pacientes que los otros antipsicóticos atípicos que mencionamos, particularmente ciprasidona. Incluso con ciprasidona, a veces hasta los pacientes bajan un poquito de peso. Y luego, esto es importante porque, déjenme ponerles esto de acá. Por esto, ¿sí? Estos son los antipsicóticos que luego más se usan y en general el mayor problema que luego nos encontramos en cuanto a los efectos colaterales es que con los antipsicóticos actuales los pacientes tienden mucho a subir de peso o tienden a subir mucho de peso. De tal manera que luego pues hay que estar muy al pendiente de recomendarle a la persona que no se exceda en su ingesta de calorías y que además haga actividad física moderada, de manera regular, de manera frecuente. Por todo esto, pues el paciente sube de peso, va a desarrollar diabetes, luego también el perfil de lípidos se va a ir por las nubes. Entonces, bueno, las consideraciones que debe uno tener son estas que le estoy diciendo, pues checar los niveles de azúcar y estar al pendiente por el desarrollo por el muy probable desarrollo de un síndrome metabólico. Nada más que les vuelvo a repetir, pues hay que recordar que son pacientes psicóticos, ¿verdad? Entonces luego está muy difícil que sigan las indicaciones, empezando desde la indicación de tomarse el medicamento. Entonces, de cualquier manera, pues son los aspectos que uno debería de tener en consideración, ¿verdad? Pero bueno, nos regresamos tantito porque nos faltó acá mencionarles que con todo y todo, la clozapina, y digo, aquí lo ponemos como ejemplo para el empleo de los antipsicóticos atípicos, por un lado, es el último de los antipsicóticos en los cuales se piensa cuando empiezas el tratamiento de una persona con esquizofrenia. Y es el último en que se piensa porque, les decía, apareció en 1959, pero luego se empezaron a reportar casos de agranulocitosis, personas que estaban tomando clozapina y con muertes asociadas al empleo del medicamento. Sin embargo, como pueden ver ustedes ahí, la clozapina tiene una buena respuesta hasta en un 60% de las personas con esquizofrenia que no responden a los otros antipsicóticos. Casi no provoca síntomas extrapiramidales, casi no provoca hiperprolactina. Además tiene un efecto importante sobre las ideas suicidas y los pacientes se suicidan menos
Entonces tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y claro, se puede utilizar. Nada más que con clozapina sí hay que tener la precaución de establecer un ritual ahí de pedirle al paciente o a la familia del paciente que con regularidad le hagan biometrías hemáticas. ¿Para qué? Pues para estar checando que los leucocitos no se vayan demasiado abajo. ¿Sí? Porque si en algún momento, digo, si estás checándolo con regularidad, con frecuencia, claro, lo empiezas a monitorear a lo mejor al principio un par de veces a la semana, digo, con una biometría hemática una o dos veces por semana, y luego del primer mes de tratamiento a lo mejor ya puedes pedirle una biometría cada 15 días, de tal manera que ya para los 3 meses le pides una biometría mensual. ¿Sí? Y luego, si las cosas van bien, si el conteo sigue estable, si sigue normal o si baja muy poquito, ya le puedes pedir una biometría cada 3 o cada 6 meses, ¿no? Y bueno, estando al pendiente de que no vaya a tener este aumento, por ejemplo, en los ganglios, maxilares o en los axilares o en los inguinales, estando al pendiente de que no vaya a tener dolor de garganta o aumento de la temperatura, y entonces con un monitoreo así cuidadoso puede evitar esta onda del problema de la granulocitosis o de que vaya a causar dificultades esto de la baja de los leucocitos, ¿no? Pero de cualquier manera, pues bueno, si le está checando la biometría con regularidad, eso es para estar al pendiente de que los leucocitos nunca se vayan más abajo de 3000, ¿no? Porque en ese caso, si el conteo de glóbulos blancos se nos va por abajo de 3000 o los neutrófilos se van por abajo de 1500, entonces hay que suspender clozapina y ya no volverla a utilizar, ¿verdad? Porque bueno, pues ahí ya estamos viendo que es el paciente precisamente que va a tener broncas importantes con el empleo de clozapina, ¿eh? Pero digo, no deja de ser un buen antipsicótico. Y ahorita pues está disponible. Sin embargo, bueno, como todo medicamento igual, también la persona puede aumentar de peso o incluso en lugar de leucopenia, pues puede tener leucocitosis. ¿Sí? Eventualmente, digo, como con muchos medicamentos, pues hay quienes pueden tener convulsiones o síntomas obsesivos, ¿sí? O todas esas manifestaciones que ven ustedes ahí, incluyendo el síndrome maligno neuroléptico que comentábamos ayer, ¿no? Entonces, bueno, pero pues eso pasa con todos los medicamentos, ¿no? A lo mejor no es, vaya, a lo mejor si la persona empieza con tartamudeo, pues a lo mejor no es tan relevante como el hecho de que ande agitado y con alucinaciones y con ideas delirantes y que se pueda poner angustiado o agresivo con la familia, ¿no? Entonces, pues es cuestión de evaluar individualmente ventajas y desventajas del uso de los medicamentos, ¿verdad? Y bueno, pues clozapina es una de las opciones. Y por otra parte, pues estos que se usan con mucha mayor regularidad, cualquiera de estos, pero así como con los típicos, lo común era que la persona tuviera síntomas extrapiramidales. Acá con los atípicos, lo común es que el paciente suba de peso. Entonces, pues repito, pues hay que indicar también
de preferencia una dieta que se trate de que el paciente la siga de manera que no haya tanto aumento de peso y recomendar al paciente que empiece con actividad física moderada, ¿verdad? Tampoco se trata de que vaya a correr un maratón, pero luego les vuelvo a comentar, pues se trata de pacientes psicóticos, entonces eso no es luego tan sencillo como pudiera parecer. Digo, si con personas que luego no tienen esquizofrenia, pues se batalla, entonces con gentes que tienen una bronca tan severa en su funcionamiento mental, pues luego seguramente vamos a tener mayores dificultades, ¿no? En general, la mayoría se utilizan así una vez al día, aguantan. A lo mejor el único que sí se emplea un par de veces al día es quetiapina, de estos estamos mencionando aquí. Y repito que entre estos, los que más hacen que la persona aumente de peso pues son olanzapina y risperidona, ¿no? Pero el que menos causa aumento en el peso del paciente es ciprasidona. Entonces, bueno, les decía, si a lo mejor la preocupación de ustedes es que el paciente ya tiene diabetes, es que ya tiene sobrepeso, pues a lo mejor la opción que uno tendría que escoger, pues sería ciprasidona o sería aripiprazol o sería brexpiprazol, ¿sí? Ahora, si la respuesta no es óptima con los antipsicóticos, pues uno puede pensar en potenciar con neutimizantes o incluso con terapia electroconvulsiva, ¿verdad? Ahora, acá también les menciono esta presentación de risperidona, así como con los típicos, el operidol y el suclopentixol están disponibles en presentaciones de depósito. En los atípicos, la presentación de depósito que está ahorita disponible, pues es la de risperidona. Y entonces hay ampolletas de 25 y de 37.5 miligramos de risperidona que se pueden emplear también en un paciente que ya se estabilizó, que ya se está tomando su risperidona todos los días, pero donde tú quieres mejorar el apego al tratamiento y no estar con el pendiente de que se lo dejó de tomar o ya no se lo dieron o el familiar no está disponible para estárselo dando todos los días. Entonces a lo mejor pues una ampolleta de risperidona de 25 miligramos y luego hasta dentro de 2 o 3 semanas se le aplica la otra, ¿verdad? O una de 37.5 cada mes, pues bueno, luego les digo, favorece el apego al tratamiento, ¿sí? Y lo que les decía del aripiprazol y del brexpiprazol, si quieren agréguenle ahí también brexpiprazol, que bueno, el brexpiprazol es un derivado, una molécula muy parecida al aripiprazol, que luego dicen ahora que incluso es una molécula inteligente, ¿no? Que actúan sobre múltiples receptores también, pero particularmente son agonistas parciales de receptores dopaminérgicos 2, ¿sí? Antagonistas 5-HT2C y agonistas parciales 5-HT1A. Y parece ser que tienen algunas ventajas sobre los atípicos más antiguos, ¿no? Nada más que, por ejemplo, con aripiprazol, a lo mejor el paciente no sube mucho de peso, pero luego con frecuencia los pacientes se pueden quejar de ansiedad, de acaticia, también con aripiprazol, aunque sea un atípico, pues les decía, los efectos extrapiramidales son menos frecuentes, pero particularmente con aripiprazol, sí hay personas que desarrollan acaticia y que desarrollan ansiedad y luego también insomnio, ¿sí? Entonces, luego hay quienes dicen que a lo mejor convendría utilizar mejor brexpiprazol, porque con brexpiprazol también hay menos aumento de peso que con los otros
y se quejan menos de la presentación de acaticia, de ansiedad y de insomnio. Entonces, bueno, y también, bueno, la otra cosa que hay que mencionar es, pues, el medicamento como que ahorita está más novedoso y bueno, cada vez que sale un medicamento nuevo, pues parece que es una maravilla y que funciona mejor que los demás, pero pues a eso habrá que darle tiempo, ¿verdad? Acá lo mencionamos pues, porque ya está disponible y es una opción, pero no podemos decir así de manera contundente que funcionen mejor que los anteriores, pues bueno, va a ser cuestión de ir viendo también igual que todo con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, es otra opción de tratamiento. Acá les pongo el algoritmo pues de tratamiento que les pediría que revisen ustedes con calma cuando gusten, porque básicamente pues lo que dice es que empezar una prueba terapéutica con cualquiera de los antidepresivos disponibles, particularmente con atípicos, pues, ¿verdad? Misulpida, aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona, paliperidona, ciprasidona, brexpiprazol, el que ustedes quieran, ¿sí? Y hacer la prueba, pues durante un mes o mes y medio, de tal forma que si el paciente responde, pues a todo dar, ya le sigues a la fase de mantenimiento con ese antipsicótico, ¿no? Pero en caso de que no funcione, pues hay que cambiar el antipsicótico por otro diferente, ¿sí? Y también igual hacer una prueba por varias semanas. Y la última opción en el algoritmo como les mencionaba hace un ratito, es, pues si ya no jaló con ninguno, pues hay que emplear a lo mejor clozapina, ¿verdad? Con las precauciones estas que yo les mencionaba, ¿no? De estar al pendiente del conteo de glóbulos blancos. Bueno, aún con clozapina, pues luego va a haber algunos que no van a responder. Y entonces es cuando hay que hacer esto que les comentaba ahorita, o sea, a lo mejor hay que ver si con un estabilizador del ánimo agregado tenemos mejor respuesta, o si le agregamos un antidepresivo, o si incluso pensamos en utilizar terapia electroconvulsiva. Pero en general, pues esto se refiere a que pues hay que usar los antipsicóticos, ¿no? Claro que en cada uno de los momentos de la evaluación, pues hay que estar al pendiente de estas cuestiones que se mencionan acá, como estar al pendiente del riesgo suicida, ¿sí? Estar pendiente de los aspectos metabólicos, o sea, del aumento de peso del paciente, de los niveles de glucosa, del perfil lípido del paciente, ¿sí? Estar al tanto si el paciente está muy agitado o muy violento o que no se tome medicamento, o que tenga un cuadro depresivo asociado, o lo que les decía ayer del abuso de sustancias, ¿no? O del caso en que exista esta situación que mencionábamos del síndrome maligno neuroléptico, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar ahí con los antipsicóticos para mencionar brevemente el aspecto del apoyo psicológico a los pacientes. O sea, sí, está bien, pues nosotros le vamos a dar el medicamento y vamos a recomendarle cómo, cuándo y a qué horas. Sí, pero pues luego los pacientes se merecen la atención integral, ¿no? Entonces hay algunas intervenciones psicoterapéuticas que se han sugerido como base para lograr precisamente lo que dijimos al principio en cuanto a los objetivos del tratamiento, ¿no? Pero acá agregándole además en el apoyo psicológico el hecho no solo de apoyar pues emocionalmente a la persona, sino mejorar el apego al tratamiento. Eso sería como lo principal, o sea,
Luego, sin el medicamento, pues regularmente los resultados tienden a ser peores de lo que uno veía si la persona está tomando sus antipsicóticos, ¿no? Y claro, en el camino pues se puede buscar mejorar el funcionamiento independiente del paciente, o sea, hasta donde esto sea posible. Y al final de cuentas también tratar de reducir la carga al cuidador. Porque luego hay que considerar que al paciente esquizofrénico hay que cuidarlo, pues. O sea, no es nada más, tómate tu medicamento y ya estuvo. Requiere que alguien esté sobre él, que esté al pendiente, que vea por él, pues, ¿sí? Y no es nada sencillo luego estar al pendiente de alguien que tiene un trastorno mental mayor, ¿sí? Un trastorno psiquiátrico mayor. Y entonces, bueno, ya específicamente en cuanto a las variedades de terapia psicológica disponibles, pues está la cognitivo-conductual, que luego funciona para, o sea, es la que luego funciona para la mayoría de los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Es una terapia muy centrada en el aquí y el ahora, en los pensamientos conscientes del paciente, particularmente en este asunto de las creencias, ¿no? Como para ir poniendo las cosas, ahora sí que como para ir poniendo los pies sobre la tierra y viendo los pensamientos más frecuentes y más evidentes, de tal manera que se pueda llegar a esa situación de normalizar las experiencias psicóticas. O sea, esto significa algo así como, pues como que llegar a considerar que los episodios psicóticos son parte de una enfermedad, y luego eso, a querer y no, cuando se llega a tener esa conciencia de que se trata de una cuestión que depende directamente de mí, en el caso del paciente, ¿verdad? Pues llega y que por otra parte, si me percato de ello, puedo hacer algo para solucionarlo, como por ejemplo ir a que me ajusten el medicamento, pues eso ayuda en la evolución de estos pacientes, ¿no? Nada más que no es tan fácil, ¿verdad? Empezando, les digo, por el hecho de que luego muchas veces hay muy poca conciencia de enfermedad. Esta sería otra de las actividades que se puede realizar, o sea, no vamos a cambiar los pensamientos o los sentimientos ya de entrada, nomás con el hecho de que se acepten las cosas, ya con eso a veces es un gran paso adelante. Incluso detectar que realmente están sucediendo las cosas, pues luego ayuda a resolverlas ya a lo mejor después, ¿verdad? Pero por lo pronto, si aceptas el hecho, pues eso ya es una ventaja, ¿no? Por supuesto, a lo mejor en estos casos los pacientes se tienen que hospitalizar un ratillo, que digo, generalmente son pocas semanas en lo que se instaura el tratamiento farmacológico, y el paciente empieza a acostumbrarse al hecho de estar enfermo. Pues se pueden hacer esta variedad de intervenciones como de tipo, pues son de apoyo, pues, ¿verdad? Para precisamente lograr lo que les dije al principio de esta fase, o sea, para mejorar la adherencia al tratamiento, o sea, ver cuáles son los temores, cuáles son las ideas, cuáles son las creencias de la persona sobre esta situación del medicamento particularmente, ¿no? Y en ocasiones, pues ya se podría intentar alguna intervención más a largo plazo, enfocándote a lo mejor en los aspectos emocionales del asunto, tratando de lograr hasta donde sea posible la recuperación de lo que sea posible, ¿verdad? Porque les decía que, bueno, pues en estas situaciones, luego las expectativas no son las mismas,
personas que tienen otra variedad de trastornos, ¿verdad? Por supuesto, pues bueno, aquí es un resumen muy breve, pero habría que pensar en esto de la psicoeducación, o sea, entre más información objetiva y veraz tenga la persona y su familia, pues que seguramente eso va a ser de más ayuda, ¿no? Los aspectos cognitivos pues, son importantes, o sea, como enderezar ideas, pues, o sea, como que explorar creencias y ponerlas en el contexto actual. En los casos en que se pueda realizar esta cuestión del entrenamiento en habilidades sociales, aunque ya de hecho el que el paciente pueda o tenga la oportunidad de ir, por ejemplo, a una sesión o a una reunión o a un lugar donde tenga apoyo psicológico durante cierto tiempo del día, pues eso ya de entrada ya es una habilidad social, ¿sí? Y si lo logra hacer, pues ya es ventaja, ¿verdad? Y por último, pues tener en consideración que el abordaje también de la familia es importante y el objetivo de atender a la familia principalmente, digo, además de las cosas previas que ya dijimos, o sea, como aclarar cuál es la situación, como reforzar la idea de que el medicamento debe de mantenerse durante un tiempo prolongado y aceptar el asunto de que se trata de una enfermedad, si se logra disminuir la emoción expresada, ¿eh? Generalmente al paciente le va mejor. Esto es algo a lo mejor que habíamos mencionado en otro momento respecto a nuestra propia intervención relacionada con los pacientes. O sea, entre más neutral emocionalmente pueda lograrse que esté la situación en la familia, al paciente le va a ir mejor, ¿eh? Es decir, las emociones expresadas de manera intensa no ayudan al paciente a estabilizarse en los casos en los que eso se pueda lograr. Entonces, bueno, habría que buscar cómo hacerle para poner las cosas pues lo más neutral posible, ¿no? Y en general, pues eso es lo que podemos hacer, decir sobre este rollo de esquizofrenia y de su tratamiento. Y pues ahí le dejamos por el día de hoy y nos veremos el martes, ¿verdad? Sí, doctor, el lunes es INAVI. Excelente. Entonces, muchas gracias. El Gracias, martes doctor. ya empezamos con otra cosa. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.